Compañeros del curso de base de datos, vamos a tratar una temática relacionada con el sistema manejador de base de datos, conceptos que son clave. Recordemos que para nosotros que estamos en el área de tecnología, cuando nos dicen base de datos, nosotros deberíamos considerar una herramienta en software que es capaz de administrar esos datos. La definición de base de datos quizás es mucho más general, es mucho más amplia, pero para nosotros que estamos en el área de tecnología, estamos situados o pensados para trabajar con una herramienta. Entonces vamos a hablar de algunos elementos que tiene esa herramienta. El sistema manejador de base de datos, como ya se había mencionado, es un sistema que ya está construido, que ya está desarrollado por alguien más. Un ejemplo de este puede ser MySQL, que lo desarrolla una comunidad, Postgres, que lo desarrolla otra comunidad, o incluso empresas como Microsoft que tienen SQL Server, o incluso Access, que hace parte del paquete de Optimizely. En principio, este sistema lo que logra es administrar un conjunto o una colección de datos que pueden considerarse grandes, que deben ser compartidos y que su almacenamiento debe ser persistente, asegurando su confiabilidad y privacidad. Entonces, esta es una definición amplia, es general para nosotros que estamos en el área de tecnología. Y entonces centrémonos en algunos detalles que tiene ese sistema manejador de base de datos, porque puede que estos conceptos no los haya tomado usted de otra área o que en principio no los conozca. Hablemos del término persistencia de los datos. Cuando se habla de persistencia, quiere decir que no hay un límite, un tiempo de vida corto y que lo que se espera es que el software o la herramienta del software entonces almacene mis datos por un periodo de tiempo no muy corto. Ese es en principio esa persistencia. Ahora, si lo pensamos de forma técnica, cuando se habla de persistencia, lo que quiere decir es la capacidad de guardarlo, por ejemplo, en disco y que se perdure ahí por un tiempo prolongado. No es que piensen en esto. Guardamos en una base de datos la información de los estudiantes en la Universidad del Valle y en 3 meses entonces se haya perdido esa data. No, la idea del sistema manejador de base de datos es que haga el guardado de la información de forma persistente y que esta por definición entonces tome un tiempo suficiente para que se pueda borrar. Es posible que se borre, pero por esa razón aparece otra de las características, ¿no? La confiabilidad. Entonces, cuando se habla de confiabilidad en este contexto, es la capacidad que tiene esa herramienta de poderse recuperar, de poder hacer copias de seguridad de esos datos y de esa manera entonces se hace confiable el uso de esa herramienta en software. Entonces, primero, debe permitir guardar de forma persistente, que la información perdure en algún lugar. Segundo, que sea confiable. Confiable quiere decir que yo pueda hacer copias de seguridad y que pueda recuperar incluso esa data en caso de que haya algún error o alguna falla. Número tres, la privacidad, otra de esas características que son clave en esta herramienta. Entonces, no todo el mundo debería tener acceso a los datos que estoy almacenando de forma persistente. Dicho eso, entonces deben haber unos mecanismos que permitan la autorización y el acceso de ciertos usuarios. Estos últimos dos me parecen interesantes porque entonces nos centraríamos en esa herramienta como un software que ha sido construido por alguien más. Hablamos también de esa característica de eficiencia y entonces es la capacidad que tiene esa herramienta en software que vamos a llamar de ahora en adelante base de datos en hacer las tareas o sus operaciones de acuerdo al tiempo y espacio. Entonces, para nosotros como usuarios finales, lo que esperamos es que se guarde, se recupere y se actualice, dando lugar a tiempo y espacio. Dicho esto, pues que se recuperen en el menor tiempo posible, eso sería algo eficiente, y que de acuerdo al tamaño de la base de datos, pues responda en su justa medida a ese tiempo. Hay, hay una última característica que es la eficacia, y entonces es la capacidad de que los usuarios sean productivos con estas actividades. Bien, de los componentes, elemento clave. Entonces, un sistema de base de datos tiene
una particularidad que es su motor. Se conoce como el motor de la base de datos. Dependiendo de la literatura que usted utilice, también podría considerarse como el motor de almacenamiento. Es la parte del software que está detrás, que en últimas es la que se va a encargar de esa administración, que es aquella que permite crear, leer, actualizar o incluso eliminar elementos que están guardados en el disco, que se han guardado de forma persistente. A eso se le conoce como el CRUD. No te quede marcado de color rojo, entonces lo que significa esta sigla. Hablemos entonces de forma gráfica. Entonces voy a denotar qué elementos tiene mi motor de base de datos o mi motor de almacenamiento. Esto es general. Todas las aplicaciones en principio deben tener mínimo estos tres componentes. Antes de irme a otra diapositiva, quiero hacer énfasis en que nosotros tenemos la definición de base de datos, lo voy a hacer en español. Entonces habíamos dicho que es una colección de datos que están interrelacionados. Cuando se habla de interrelacionados, porque en principio tienen un vínculo a través de su contexto. Entonces, si estoy guardando información académica, pues lo que yo espero encontrar ahí son datos de estudiantes, cursos de la universidad. Pero si lo que estoy guardando en mi base de datos son datos medioambientales, pues no esperaré encontrar datos de estudiantes. A eso se habla, se conoce como interrelación. Hay un contexto detrás. Pero para nosotros, estamos en el área de tecnología, entonces esa definición que teníamos en principio podría cambiar, porque ahora lo que tenemos es una herramienta de software. Voy a dibujarla como un cuadro, un componente, y voy a poner la herramienta que vamos a utilizar en nuestro curso. Se llama Postgres. Entonces, esa será nuestra base de datos. La base de datos, de manera interna, tiene algo denominado motor. El almacenamiento también se concibe como el motor de la base de datos. En general, todos los sistemas de base de datos o todas las herramientas de base de datos, todos los sistemas manejadores de base de datos tienen un motor. ¿Qué tiene ese motor entonces? Revisemos un poco más. Si bien esta es la representación del motor, entonces vamos a hablar de los componentes que tiene el motor de la base de datos. En primer lugar, se tiene un procesador de consultas. Es quizás el componente que permite que los usuarios interactúen con la base de datos. Como se los mencioné antes, el objetivo de esta aplicación es que permita guardar los datos a disco y que lo haga de manera eficaz, eficiente. Entonces debe haber un manejador de almacenamiento para eso. Y como número 3, último y no menos importante, el manejador de transacciones. Nos daremos cuenta que el sistema manejador de base de datos es una aplicación que funciona en red. Esto quiere decir que varios usuarios van a poderse conectar a mi sistema manejador de base de datos y van a poder interactuar con los datos que están almacenados ahí. Entonces, para dar un ejemplo, dos usuarios al tiempo están consultando la misma tabla o están consultando la misma data que está en el computador. Si esto sucede, entonces hay que gestionar el acceso de esos usuarios. ¿Quién se encarga de eso? El manejador de transacciones. Entonces, estos tres componentes, si ustedes notan, hay unas flechas, hay unas líneas que he denotado incluso con puntas. Quiere decir que hay una comunicación entre estos tres componentes de mi aplicación en software, de mi base de datos. El punto de partida para el motor de base de datos es el procesador de consultas. Es ese componente el que recibe en últimas
como lo dice su nombre, las consultas que vienen de los usuarios externos. También recibe consultas para poder hacer actualización de datos. Si un usuario en algún momento quiere actualizar un dato, debe comunicarse inicialmente con ese procesador de consultas. Si se desea también modificar el esquema, y más adelante mencionaremos a qué me refiero cuando se habla de esquema, entonces será el procesador de consultas quien reciba esas solicitudes, consultas de información, de actualización, de eliminación. En general, todos serán denominadas consultas. El motor de base de datos lo que recibe son consultas y estas consultas son categorizadas. Una consulta de actualización, una consulta de información, que esta es quizás la que nos suena mejor en términos del español. También tenemos una consulta de eliminación y entonces esa está pensada para eliminar parte del esquema o parte de la data. En últimas, lo que se espera hacer es un CRUD, ya sea el CRUD de los datos o el CRUD de la estructura que almacena los datos. Luego, después de que se reciben las consultas a través del procesador de consultas, entonces la magia la realiza el manejador de almacenamiento. Si bien el motor de la base de datos podría funcionar con estos dos componentes, el procesador de consultas y el manejador o administrador de almacenamiento, es clave, es importante tener en cuenta que el manejador de transacciones es quien permite que estas consultas que están llegando incluso al tiempo, pues puedan ser gestionadas. Un usuario puede estar consultando información mientras otro está modificando los datos. Entonces, ¿quién se encarga de hacer esa administración? De que las cosas funcionen y que queden en estado correcto después de haber hecho esa eliminación o esa consulta. Pues ahí entonces aparece este tercer componente. Si bien el motor de base de datos podría funcionar con el procesador de consultas y el administrador de almacenamiento, sin el manejador o administrador de transacciones sería riesgoso lo que se guarde en base de datos. Entonces, mientras un usuario elimina, el otro está consultando y si no tenemos ese manejador de transacciones, entonces puede que nuestra base de datos al final sea inconsistente, se hayan eliminado datos de forma incorrecta y demás. Los tres elementos mínimos que debe tener el motor de base de datos son estos que están en pantalla. Ahora, otra píldora para la memoria, ¿cierto? Como lo dice en el título, DBMS es el sistema. Normalmente uno lo dice a partir de esta sigla, o sistema manejador de base de datos. Esta es otra alternativa para ese nombre. ¿Qué se guarda en el disco? En el disco se guardan los archivos que van a mantener la información de forma persistente y algo que se denomina diccionarios. Estos dos elementos son los que van a permitir que el manejador de almacenamiento o el storage manager pueda recuperar la información. Y voy a dejar una pregunta para que ustedes la piensen un poco en la medida que vamos avanzando. Y es, ¿será que lo que me entrega el motor de base de datos es lo mismo que se está guardando en disco? Y entonces, la respuesta es no. Lo que se guarda en disco se guarda de manera eficiente. De hecho, hay unos algoritmos pensados para que la data se guarde en el mínimo espacio posible. De esa manera voy a poder guardar mayor cantidad de datos. Si guardo los datos de forma ingenua o de forma en crudo, entonces va a almacenarse o va a requerir más espacio que si lo hago de forma eficiente, de forma comprimida, por ejemplo. Entonces, el manejador de almacenamiento o administrador de almacenamiento se va a encargar de guardar a disco de forma persistente los datos, pero lo va a hacer de una manera específica. ¿Para qué? Para que sea lo mínimo posible. Dicho eso, entonces, cuando se consultan datos, todo ingresa a través del procesador de consultas, le envía la solicitud al manejador de datos
y este se va a encargar de ir a buscar a disco y recuperar la información de acuerdo a esa consulta. No nos olvidemos de algunas de las características que tiene nuestro gestor de base de datos o manejador de base de datos: persistencia, confiabilidad, privacidad, eficiencia y eficacia. ¿Sí? Esto es lo que esperábamos de un sistema manejador de base de datos. Bien. Un DBMS o su alternativa en español, Sistema Manejador de Base de Datos, es una aplicación en software que alguien más ha construido para poder hacer la administración de los datos. Características que son importantes en nuestra definición. Entonces, la persistencia. Digamos que ese sistema guarda los datos de forma persistente, quiere decir que hay una cierta durabilidad en términos del tiempo. También confiabilidad. Entonces ahí nos centraremos en que este sistema manejador de base de datos pues debe proveer formas de hacer copias de seguridad y también de restaurarlas en caso de que haya un fallo. Privacidad, y entonces este sistema debe proveer herramientas o mecanismos para que no todos tengan acceso a los datos. Eficiencia, en últimas, si guarda las cosas a disco, si hace consultas, si extrae información, lo que se espera es que lo haga de forma eficiente y que permita que nosotros como usuarios entonces podamos acceder de forma eficaz a estos datos. Bien, estas son características que se desean, se esperan de este sistema manejador de base de datos. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Y esa es otra de las preguntas que seguramente les haré en varias ocasiones durante nuestro curso. Y es, primero, el procesador de consultas. Es en él entonces donde recaen todas las solicitudes que se hacen a este sistema manejador de base de datos. Otro es el manejador o administrador. Voy a dejarlo como administrador de almacenamiento. Y entonces él es el encargado de guardar los datos a disco. Y durante este video se dieron cuenta que yo hice y incluso respondí a esa pregunta de ¿será que lo que yo recibo de la aplicación es lo que se guarda en disco? Y de acuerdo a lo que se mencionó en su momento, el administrador de almacenamiento se va a encargar de guardar a disco de manera eficiente. Ahora, pueden suceder varias consultas al tiempo y entonces por esa razón es importante tener en cuenta la responsabilidad que tiene el administrador de transacciones. Otra pregunta puede ser, ¿qué se guarda entonces en el disco duro? No se olviden, es importante también tener en cuenta los elementos que se guardan a disco duro: archivos y diccionarios. Este es el video corto para que podamos hablar de los componentes del sistema manejador de base de datos. Ya veremos en otro video entonces la continuidad para poder seguir hablando de ciertas características que tiene este sistema y también de por qué nos situamos en él, por qué es tan importante hablar de esta herramienta.